La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. El Señor ha hecho cosas grandes, más allá de lo que yo habría ya siquiera imaginado cuando estaba muchacho creciendo allá en Bolivia. Para empezar, yo nunca pensé que el Señor iba a usar mi vida en la manera que lo ha hecho. A pesar de que yo no tengo resentimientos como hijo de pastor por haber crecido en la casa de Dios y haber estado siempre envuelto en ministerio, hermanos, doy gloria al Señor. Ha sido una aventura mi vida en el servicio del Señor desde niño. Pero sin embargo, no sé por qué, un día un joven me preguntó, me dice: Carlitos, tú vas a ser predicador como tu papá. Y yo me enojé, tenía unos 5 o 6 años. No, le digo. ¿Por qué? Me dice. Porque no les pagan bien, dije yo. No sé de dónde saqué eso, hermanos, pero mire, el Señor nos tiene ya más de 30 años predicando su palabra, cantando, compartiendo el Señor, compartiendo evangelio también con personas en diferentes países. Y hermanos, es admirable cómo el Señor nos usa. Decía hace un momento, estamos admirados como el Señor usa vidas imperfectas como tenemos cada uno de nosotros. Un Dios perfecto está dispuesto a usarnos para llevar su palabra. Somos mendigos, hermanos, que necesitábamos de pan y el Señor nos dio. Esa es la definición que hizo un evangelista de apellido Niles. Le preguntaron: ¿usted cómo define evangelismo o evangelizar? Y él dijo: evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. En Segunda de Reyes, capítulo 7, 6 y 7, se nos cuenta la historia cuando el pueblo más bien Samaria había sido rodeada y sitiada por los sirios. Y no había comida dentro de Samaria, la gente estaba muriéndose de hambre. Y los sirios habían sitiado la ciudad. Entonces dice la palabra del Señor que en las puertas de la ciudad habían 4 leprosos, 4 mendigos. Y empezaron ellos a decirse unos a otros: si entramos a la ciudad nos matan, si nos quedamos aquí en la puerta morimos. ¿Por qué no vamos al campamento de los sirios? Quizá ellos nos den de comer, ellos tienen comida. Y si nos matan, pues igual morimos aquí o allá. Pero había una pequeña posibilidad de que encontrarían comida en el campamento de los sirios. Y eso hicieron, se fueron al campamento de los sirios. Y la palabra del Señor nos cuenta que esa noche el Señor mismo, Jehová, había confundido a los sirios. Los sirios se espantaron, pensaron que estaban siendo atacados por un ejército de varios países, incluyendo Israel, y se asustaron y salieron corriendo, dejaron las tiendas y escaparon. Y entonces, cuando los 4 mendigos, los 4 leprosos llegan al campamento sirio, se dan cuenta que había comida, había ropa, habían riquezas, y empezaron a comer, comieron, se saciaron, dice la Biblia, agarraron ropa, se la pusieron, comenzaron a esconder las cosas de valor que encontraron en una tienda, pasaron a otra tienda y comienzan a recapacitar en algo. Y entonces la palabra del Señor nos dice que se dijeron unos a otros: no estamos haciendo el bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y demos las buenas nuevas a la casa del rey. Y entraron a Samaria y contaron que los sirios habían abandonado el campamento, y el pueblo, los samaritanos, encontraron comida en el campamento de los sirios. Mis amados hermanos, eso es evangelizar. Y muchas veces podemos nosotros decirnos como creyentes: no estamos haciendo el bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Mis amados hermanos, en muchos casos los creyentes no estamos tomando a pecho ese desafío, ese encargo, ese mandato que el Señor dejó en manos de su iglesia. Hay muchas iglesias que están tomando por actividad principal hacer muchas cosas excepto evangelismo, cuando en verdad evangelismo es la actividad más importante que puede hacer una iglesia cristiana.
Una iglesia cristiana que no hace evangelismo, más bien debería constituirse como un club, porque no está cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que antes de irse Él nos dijo: toda potestad, todo poder os es dado en el cielo y en la tierra, me es dado a mí. Por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones. En Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese fue el pensamiento final del Señor para su iglesia antes de irse. El mandamiento, mis hermanos, de compartir, hacer discípulos, de evangelizar, de compartir ese pan que hemos encontrado en Jesucristo, haciendo nosotros mendigos, muriéndonos de hambre espiritual. El Señor nos dio ese pan que debemos compartir. Muchas veces estamos como los cuatro leprosos, alimentándonos muy bien, contentos, vistiéndonos muy bien, ocultando los tesoros, y no hemos todavía recapacitado que tenemos ese mandato del Señor de ir y compartir con otros el evangelio, la salvación a través de Jesucristo. En San Lucas capítulo 16 hay un pasaje en el cual un administrador no estaba haciendo su trabajo. Entonces el patrón viene y le dice, y bueno, se entera que el patrón iba a retirarlo porque no estaba haciendo su trabajo. Y entonces el administrador, como decimos en un lenguaje diario, se puso las pilas, reaccionó, y entonces comenzó a recuperar las deudas de su amo, comenzó a hacer el trabajo que el amo le había encomendado. Y entonces la Biblia nos dice que el amo alabó el hecho de que este siervo había recapacitado y comenzó a hacer el trabajo que no estaba haciendo. Y entonces hay un verso muy importante que el Señor les dice a sus discípulos, les dice: ganad amigos por medio de los bienes materiales, para que cuando estos falten os reciban en las moradas eternas. Y eso Jesucristo se los dijo a los discípulos después de haber contado la historia de este administrador que no estaba haciendo su trabajo, pero recapacitó y comenzó a hacer lo que debería estar haciendo de principio. Entonces, tomemos ese ganar amigos. Ese es el mandato que el Señor nos da. Ganar amigos. Desde ya la iglesia, mis hermanos, en este tiempo está siendo perseguida por todo lugar, incluyendo aquí en Estados Unidos. Hay persecución contra la iglesia cristiana. Pero usted sabe que cuando más profunda es la oscuridad, más penetra la luz. Y ahí, cuando estamos en situaciones más difíciles, es el mejor tiempo para la iglesia contar del evangelio, porque es la esperanza que la gente necesita escuchar. Ganar amigos, haceos amigos. Quiere decir ganar convertidos. Busquemos a las personas con la intención de compartirles de Cristo. Vivamos una vida limpia, derecha delante de Dios, con la intención de mostrar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, el cambio que ha hecho. Muchos aquí tendremos tremendos testimonios que la gente puede ver. Gente que nos conoció tal vez cuando estábamos jóvenes en nuestros países o aquí en Estados Unidos, cuando nos conocieron cuando andábamos en malos caminos, maltratábamos a la esposa, abandonábamos a los hijos, dedicábamos nuestra vida solamente a lo material, etcétera, y de pronto el Señor hizo un cambio en nuestra vida el momento que lo encontramos, y simplemente ese testimonio de dejar ver a otros es una luz que aquella gente que necesita está queriendo ver. Evangelismo es para cada día, mis hermanos, es un estilo de vida, no es solamente una actividad de una vez por semana, una vez por mes, o en muchos casos hasta menos que eso. Es un estilo de vida en el cual tenemos que tener la intención de compartir de Cristo a través de nuestra vida, lo que decimos, lo que hacemos, nuestras reacciones, etc. Empezando por nuestros hijos, asegurándonos que nuestros hijos conocen a Cristo, que en la familia todos han encontrado, todos han escuchado el evangelio. Entre los amigos, las amistades, las personas con quienes nos relacionamos en el trabajo, etc. Hay muchas maneras. Yo sé que en algunos casos uno directamente no puede usar palabras bíblicas, versículos, etc., por asuntos de leyes y reglas, pero sin embargo, como decíamos, un sencillo testimonio, una vida limpia delante del Señor es evangelizar, porque usted está mostrando lo que Dios puede hacer a través de su vida. Entonces, cuando el Señor nos dice ganad amigos, cuando les dice a los discípulos haceos amigos, nos está indicando que tenemos que hacer ese trabajo. Y a veces parece que pasamos más tiempo
peleando entre creyentes en nuestras diferencias. Cuando tenemos una tarea, todos los creyentes, que cumplir, más importante que las pequeñas diferencias tal vez en interpretación o doctrinales que existen entre denominaciones, entre iglesias, etc. Hace años estábamos ministrando, haciendo trabajo misionero y evangelístico, etc. en unos pueblos en Guatemala. Y un pueblo no muy grande, me invitaron a predicar una campaña, 3 noches de evangelismo, etc. Los hermanos prepararon todo allá. Como en muchos lugares de Centroamérica, ponen las bocinas tremendas afuera, hermanos, para que todo el pueblo oiga la campaña. Y ahí tenían las bocinas tremendas los hermanos. Se había cantado, se había dado los anuncios, la ofrenda, etc. Y me tocó cantar unos cantos especiales y predicar. Cuando yo veo que el pastor va y mueve la bocina que estaba apuntando al pueblo, la mueve para este lado. Pues yo dije, ¿con qué razón? Si a este lado no hay mucho pueblo, simplemente unas cuantas casas más. No es un pueblo grande, no una ciudad, es un pueblo. Bueno, comienzo a cantar mis cantos y de pronto se comienza a escuchar otra música más fuerte que la nuestra, con más volumen. Resulta que a las 3 o 4 casas había otra iglesia de diferente denominación que aquella que está en la que estábamos predicando, y ellos tenían mejor equipo de sonido que nosotros. Pero el pastor, por estorbar a los hermanos que tenían también su culto allá, puso las bocinas nuestras contra ellos. Los hermanos, ni flojos ni perezosos, también pusieron sus bocinas contra las nuestras. Y ahí viene el pastor apuradito, dice, aquí viene hermano Carlos, me dice, súbale el volumen, estamos en guerra. Tremendo testimonio, ¿verdad? No estamos en guerra contra nuestros hermanos, hermanos. Tenemos todos un mandato del Señor de compartir el Evangelio, la salvación a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es lo que limpia de todo pecado. No son esas paredes. Yo entiendo, hermano, créanme, denominaciones, etcétera, lo entiendo muy bien. Yo crecí en una denominación, trabajé con otra denominación, soy miembro de una iglesia de otra denominación y trabajamos con toda denominación evangélica en todo lado, aún con iglesias que no existen aquí en Estados Unidos, denominaciones que ni existen acá, por todo Centroamérica, Sudamérica. Pero mis hermanos, la iglesia de Cristo, aquellos que hemos conocido la salvación, tenemos ese mandato. Haceos amigos, dice. Busquemos a quien afectar con nuestro testimonio, con nuestras palabras, para que lleguen también a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. La salvación a través de Jesucristo. La muerte, resurrección del Señor Jesucristo, que es lo que ha pagado por nuestros pecados. Luego el Señor le dice, sin embargo, no solamente haceos amigos, no nos da solamente el mandato, sino que también Él nos da los recursos. Tenemos no solamente un mandato, sino que tenemos también recursos que el Señor nos da. El Señor nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. No estamos solos, hermano. El Señor nos dejó el poder a través de su Espíritu Santo. Las palabras que compartimos no están vacías, no son la Biblia que tenemos, no es cualquier libro, decíamos hace un rato con los títeres. Hay poder de Dios en cada palabra que compartimos de la Biblia, en cada palabra que decimos compartiendo de Jesucristo, en cada actitud que tenemos. Hay poder, el poder del Espíritu Santo está en nosotros, lo hemos recibido el día de Pentecostés. ¿Cómo creerán en aquel el cual no han creído si nadie los envía? Dice, hay que hacer el trabajo de ir personalmente, enviar a otros, etc. Y el Señor nos da los recursos para hacerlo. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, haceos amigos, evangelizar, también les dijo por medio o usando los bienes materiales. Capítulo 16 de Lucas. Por medio de los bienes injustos, dice la palabra del Señor, quiere decir los bienes, las cosas materiales que cada uno de nosotros tenemos. El Señor ha puesto muchas cosas materiales, o aun si fueran pocas las que decimos que tenemos, por ejemplo, en otros países. La gente en general no tiene tanto como tenemos aquí en Estados Unidos en lo material.
Pero todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es útil para evangelizar, es útil para compartir de Cristo de alguna manera. Lo que hace falta es que nosotros pongamos todo eso a trabajar. Algo tan sencillo como un teléfono. En una iglesia aquí en el norte de Texas encontramos una iglesita que tenía en su boletín, decía el ministerio de teléfono. Entonces averiguamos qué era el ministerio del teléfono. Una pareja se había dado cuenta que habían familias de la iglesia y familias que habían visitado la iglesia que no estaban viniendo regularmente, pero se tenía su número de teléfono anotado. Entonces esta familia decidió darle al Señor 30 minutos de su tiempo cada domingo por la mañana y el teléfono celular que no le costaba un centavo extra. Entonces cada domingo por la mañana se levantaban un poquito más temprano y comenzaban a hacer llamados por teléfono. Ahora, disculpe hermano que los despertemos, pero la semana pasada los extrañamos en la casa del Señor. O hermana, o señor, señora tal, nos visitaron hace unas semanas y no los hemos vuelto a ver. ¿Qué tal si, ya que los despertamos, qué tal si se preparan y nos vienen, nos visitan, quisieran verlos otra vez? Ay, con el ministerio del teléfono, esa familia hizo que en menos de 3 meses se doblara el número de asistencia en esa iglesia. Algunos creyentes mismos que no estaban viniendo regularmente comenzaron a venir avergonzados de que una familia tenga que estar llamándoles cada domingo para despertarlos. El ministerio del teléfono no les costaba un centavo, solo 30 minutos de su tiempo cada domingo. Mis amados hermanos, el Señor tiene recursos para darnos. Tenemos testimonios que pudiéramos contar todo el día en cuanto a cómo provee el Señor para su pueblo, para hacer el trabajo evangelizador. Años atrás estábamos en una ciudad pequeña en Bolivia que se llama Potosí. Potosí era una ciudad riquísima en tiempos de los españoles. De allá sacaron cantidades de plata, estaño y otros metales. Hasta hoy en día, 500 años más tarde, se sigue sacando metales de esas montañas. Pero la ciudad está empobrecida por muchas razones, incluyendo la caída del precio de los metales, etc. Un grupito de iglesias que se llama la Unión Cristiana Evangélica, 9 iglesias en Potosí, habían construido un edificio más o menos la mitad de este gimnasio para poder tener un instituto bíblico y tener un lugar donde hacer sus reuniones generales de las 9 iglesitas, etcétera, campamentos, retiros, etcétera. Los hermanos hicieron todo lo que pudieron, construyeron con lo poco que sabían y sin consultar con un buen arquitecto desde allá. Y la primera nevada tremenda que tuvieron en su lugar alto, está a 3.900 metros sobre el nivel del mar. La primera nevada que tenía se acumuló sobre el techo y se metió el techo trayéndose a las paredes más. 3 años los pobres hermanos no tenían recursos para reconstruir. El Señor puso en nuestro corazón ayudarles a reconstruir ese techo. El Señor proveyó cada centavo que se necesitó. Y los hermanos tienen ahora un techo que está ya más reforzado, etcétera. No les va a ocurrir otra vez lo de la nieve, etcétera. Precioso. Los hermanos hicieron un retiro de 3 días de reinauguración cuando se puso el techo otra vez. Ahí estuvimos mi esposa, mis hijos, su servidor. Cuando vinieron los hermanos de las 9 iglesitas, llenaron el lugar. Lo interesante es que cada iglesia, cada hermano venía con su sillita, su banquita. Trajeron tablas porque no habían sillas en ese edificio. Entonces pusieron cada hermano que pudo trajo su sillita, habían sillas por doquier. Donde faltaron sillas pusieron unas tablas con 2 bloques. Ustedes lo han visto tal vez en su país, también lo hemos visto en muchos lugares. Unas tablitas así con 2 bloques para que se siente la gente. Yo estaba ahí atrás mirando a los hermanos cómo alababan al Señor, contentos de que el edificio se podía usar otra vez. Pero en mi corazón dije, Señor, estos pobres hermanitos necesitan sillas. Bueno, ahí quedó. Después del campamento estábamos ya en otra ciudad, en la ciudad de La Paz, en Bolivia también, haciendo otro trabajo con un ministerio que se llama Pan de Vida. Un hermano aquí de Luisiana, que había ido a hacer trabajo misionero con un grupo de hermanos que tienen ellos por ahí en el sur de Luisiana, sabía que íbamos a estar en La Paz esos días. Y entonces el hermano de aquí de Luisiana me llama al teléfono del hermano con quien estábamos en La Paz. Me dice, hermano Carlos, me dice, rapidito porque no hay mucho tiempo. He girado un dinero a la cuenta de Pan de Vida, me dice. Ese dinero es para suplir una necesidad que el Señor puso en tu corazón. Nadie lo había solicitado.
Nadie lo pidió. Yo no le dije al Señor, Señor, mándanos dinero para así. Pero el Señor puso en mi corazón esa necesidad. Y, hermano, digo, qué tremendo. Ya sé dónde vamos a usar. Esa misma noche agarré el autobús. 10 horas de viaje, hermanos, toda una noche en autobús. Reuní a los líderes y a entregar $3,000 para comprar sillas para ese edificio. Gloria a Dios. El Señor provee, hermano, el Señor tiene. Lo que necesita es que estemos dispuestos a hacer el trabajo. Ahora ese lugar, hermanos, ya ha servido mucho, han preparado pastores, líderes en varios años ya, donde han salido, han evangelizado. Estamos apoyando a otra iglesita nueva. Uno de los pastores es plantador de iglesias. Tremendo, hermanos. Hace unas semanas estuvimos con ellos. El Señor tiene los recursos, Él provee. Él nos dice, usad los bienes materiales, ganaos amigos usando los bienes materiales que yo he puesto en sus manos. Ese carrito que tenemos, esa computadora, esa casita que el Señor nos provee, calientita para este tiempo frío. En otros países no hay calefacción, hermanos. Tenemos ciertos privilegios aquí en Estados Unidos. Tenemos mucho, hermanos, en lo material. Usemos cada una de esas cosas. Lo importante es decir, Señor, aquí está mi casa, aquí está mi carro, mi trabajo, mis habilidades, mi profesión. Las pongo en tus manos. Úsalos para alcanzar personas para tu reino. Y el Señor va a comenzar a hacer las cosas. Va a poner ideas va a poner proyectos en nuestro camino. Y el Señor va a ser quien utilice lo que tenemos en diferentes maneras, mis hermanos. Así es Dios. Él no solamente nos dio un mandato, también nos da la provisión. Pero también, mis hermanos, hay una promesa final. Porque esto no se termina, no son asuntos terrenales, no se terminan aquí en la tierra. Lucas 6:23 dice, gozaos, alegraos en aquel día, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y cuando el Señor Jesucristo habló a sus discípulos en ese capítulo 16 de Lucas y les dice, haceos amigos usando los bienes materiales, dice, para que cuando esos bienes falten, el día que ya no tengamos necesidad de bienes materiales, aquel día glorioso en el que estaremos en la presencia del Señor, ya sea porque hemos pasado de esta vida o porque el Señor ha regresado por su pueblo, para que cuando esos bienes falten, os reciban en las moradas eternas. Hay una promesa de eternidad que el Señor tiene para sus hijos. Y sabe que yo me imagino, ¿no? Cuando el Señor le dice eso a los discípulos, Él estaba hablando acerca de todas aquellas personas que nos darán un recibimiento. Honestamente, hermanos, a mí no me gusta hacer muchas conjeturas en cuanto a cómo será el cielo, qué se verá allá, qué no se verá, etcétera, porque a mí se me hace, hermanos, que un segundo en la presencia del Señor habrá sobrepasado toda expectativa que nosotros teníamos de lo que viene después de esta vida. Honestamente, así lo pienso. Y el Señor dice, para que sean recibidos en las moradas eternas. ¿Quiénes nos recibirán? Pues probablemente aquellos que se alcanzaron a través del trabajo misionero, el trabajo evangelizador que hicimos. La palabra de Dios se va multiplicando, hermano, en maneras que no nos imaginamos siquiera. Muchos hermanos, por ejemplo, han dado ofrendas en muchas oportunidades para los viajes que hemos hecho mi familia y su servidor. Esos hermanos son partícipes de cada alma que se ha ganado durante los viajes que hemos hecho. No solo eso, esos hermanos son partícipes de cada alma que se está ganando en este momento como resultado del trabajo misionero evangelizador que hicimos hace 10, 15, 20 años. Y muchos de ellos habrán pasado la eternidad quizá antes que uno. Cuando lleguemos a las moradas eternas habrá gente que tal vez nunca habíamos imaginado que estarán agradecidos de que un día estuvimos dispuestos a poner de lo nuestro, decir, Señor, usa lo que tengo, usa lo que soy para compartir tu evangelio. Y dimos un buen testimonio y una persona conoció a Cristo y a través de esa persona otra y habrá personas de diferentes lugares del mundo dando una bienvenida a cada uno de nosotros. Qué cosa tremenda, hermano. Es más allá de lo que puedo yo siquiera imaginarme. Eso es lo que el Señor tiene preparado. Dice cosas que no han subido siquiera a pensamiento de hombre, lo que tiene el Señor preparado para sus hijos. Así que, hermanos, tenemos un mandato, tenemos la provisión y tenemos una promesa. La pregunta aquí sería, ¿qué vamos a hacer con ello? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir de Jesucristo, mis hermanos, intencionalmente.
a través de nuestra vida, a través de nuestras actitudes, de las palabras que usamos, a través de lo que tenemos. Pongamos en las manos del Señor lo que tenemos, lo que somos, y el Señor va a ir utilizando. Aquí lo importante, mis hermanos, es que tenemos que hacer una decisión personal. Algo así como la salvación. La salvación es un regalo de Dios, dice, pero el regalo no es suyo a menos que usted alcance la mano y lo reciba. Así es la salvación. Evangelizar también es algo parecido. El Señor nos da la capacidad, nos da la provisión, nos da el mandato. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos la libertad. Miren, en su sabiduría el Señor nos dio libertad de poder decidir si servimos o no. Si le servimos, si evangelizamos o si no evangelizamos. Si compartimos su palabra o si no la compartimos. Y el Señor espera de cada uno de nosotros esa pequeña decisión de decir: Señor, usa mi vida. Usa lo que soy. Usa lo que tengo para poder alcanzar otras personas, Señor. En este momento tal vez no sé cómo lo harás. Pon ideas en mi corazón. Pon talentos en mi vida. Úsame. Hasta el momento que no nos hacemos disponibles en la mano del Señor, Dios mismo, un Dios de respeto, respeta aún nuestra mala decisión de no servirle. Imagínense. Pero qué precioso es ver la mano del Señor moverse una vez que hemos dicho sí al Señor. Y Él comienza a usar nuestra vida. Y comienza a usar lo que hacemos, lo que decimos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra iglesia, para alcanzar almas. Y no hay nada más precioso, mis hermanos, que ver a una persona venir a los pies del Señor Jesucristo para salvación. Hace unos años, un grupo de personas estaba limpiando los sótanos de lo que se conoce como el Monumento de Washington, que está frente a la Casa Blanca. Está la Casa Blanca, los jardines, y el Monumento de Washington, el obelisco tremendo que está allí al fondo. Unos hombres estaban limpiando y encontraron que más de 100 años atrás algún trabajador de iniciales BFB, no se sabe exactamente quién fue, había escrito algo en una de las losas de ese piso. Y esa escritura dice así: todo ser humano que es instrumento de Dios en la conversión de un alma erige un monumento a su memoria más magnífico y duradero que este edificio. No sé cuántos conocen ese edificio, el obelisco, es una cosa tremenda, grandísima. Tenemos un mandato, tenemos la provisión, tenemos una promesa. Digámosle al Señor: sí, Señor, usa mi vida, aquí estoy. ¿Cuántos quisieran decirle: Señor, usa mi vida, aquí estoy? Ahí donde está, levante la mano si usted quisiera hacerse disponible a la mano del Señor para ser usado para alcanzar otras personas. Gloria a Dios. Mantenga esa mano en alto. Yo voy a hacer una oración. Aquellos que quisieran hacerse disponibles a la mano poderosa del Señor. Y con esto finalizamos. Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestros corazones. Tu palabra, Señor, ha penetrado como espada de dos filos a nuestro corazón esta mañana. Y Señor, escuchamos lo que tú nos dices, la promesa que tú tienes para nosotros, el mandato, Señor, y sabemos que tú vas a proveer, Señor, para cada programa, cada actitud, cada actividad que tengamos para alcanzar a otras personas, Señor. Hay tanta gente que necesita oír tu palabra y necesita de la salvación. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros mis hermanos y hermanas. Bendice esta iglesia, Señor, en esa empresa tremenda que tenemos de compartir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pastor, no sé quién está a cargo de concluir el culto. Gloria a Dios. Un privilegio, hermanos, para nosotros, de parte de mi familia y su servidor. Les agradecemos tremendamente. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.